Pues bueno, Listo. muy buenos días. Les agradezco mucho su puntualidad, en este diplomado en Derechos Humanos Político-Electorales. Y bueno, sé que ya están a punto de concluir su diplomado en un horario bastante complicado, ¿no? Entiendo que a veces son horas de traslado, horas de estar entrando al trabajo, no sé, algunas circunstancias que pueden ir complejizando un poquito el tomar pues estos estudios que imparte la Escuela Judicial Electoral, pero bueno, ya están por concluir su diplomado y espero que lo podamos ir cerrando lo mejor posible, ¿no? Miren, en estas 3 sesiones que vamos a tener, vamos a analizar lo que son los derechos de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? La verdad es que podríamos partir de grandes temas como son, por un lado, distinguir sesiones específicas para pueblos indígenas y algunas otras para pueblos afromexicanos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que dentro de estos dos sistemas, pues hay algunas instituciones que vienen a ser homogéneas a estos dos grandes sistemas y esto nos permite dar un abordaje no tanto por grupo poblacional, sino en cuanto a temáticas específicas, ¿no? Que comparten ambas figuras. Pero vamos a ver también que además de estos dos grandes grupos, en México hay otras figuras, otros grupos étnicos que están planteados en nuestra Constitución, ¿no? Y que van surgiendo poco a poco en la vida pública de nuestro país, ¿no? Y este es un fenómeno que hemos estado pues viviendo a lo largo de muchos siglos, a lo largo de muchos años en la vida política de nuestro país, ¿no? Eh, Fíjense, los grupos étnicos, pues son grupos poblacionales que han estado a lo largo de toda la historia nacional de nuestro país, ¿no? Podríamos decir que incluso, pues han estado presentes desde la época prehispánica hasta el día hasta el día de hoy, ¿no? En nuestros días. Y a lo largo de estas grandes épocas, la época prehispánica, la época colonial, la época revolucionaria, y principalmente pues la época actual, los pueblos indígenas han estado ahí, ¿no? Son un grupo pues que ha sufrido distintas dominaciones, diferentes discriminaciones, que han hecho necesario que el gobierno mexicano y en general todos los gobiernos de estados que tienen pueblos y comunidades indígenas, pues tengan que plantearse la necesidad de tutelar sus derechos humanos, ¿no? Y en específico los derechos político-electorales. ¿Y por qué ha sido necesario protegerlos? ¿Por qué ha sido necesario tener algunas políticas, pues que han pasado por todo, ¿no? Han pasado por estos gobiernos paternalistas, estos gobiernos, pues que los, que los abordan, ¿no? Como si fueran algo que no pudiera protegerse por sí mismo, ¿no? Y una primera respuesta que podríamos decir es que pues son grupos poblacionales que han sufrido pues ciertas desventajas, ¿no? En el desarrollo de sus políticas. Pero vamos a ver que también fuera de de estas políticas de segregación, paternalistas, pues hay otras nuevas perspectivas que buscan, digámoslo así, darles esa personalidad que les permita desarrollarse de una forma autogestiva, de una forma autónoma, ¿no? En la vida política, desde sus propias reglas, desde sus propias eh, instituciones, ¿no? También vamos a dar un recorrido partiendo de estas particularidades desde un enfoque que tiene que ver con el ámbito comparativo,
que nos permita ver, por un lado, la naturaleza específica de los pueblos y de las comunidades étnicas, pero desde un enfoque comparativo al sistema de partidos políticos, ¿no? Vamos a ver que en México la vía para acceder a los cargos públicos o a los cargos de elección popular, pues no solo son los partidos políticos ordinarios, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido Morena, no solo son esas vías, no solo son las coaliciones las que nos permiten acceder a los cargos de elección popular, tampoco solo las candidaturas independientes como una vía alterna a los partidos políticos, sino que los sistemas normativos internos o los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas se perfilan, ¿no? Como una vía adicional a la vida democrática de nuestro país, ¿no? Por eso es que es tan relevante el tema y por eso es que necesitamos abordarlo en un diplomado como lo es el que están tomando ustedes, ¿no? También, pues vamos a ver que a lo largo de la historia se han ido conformando diversos documentos históricos que nos permiten hablar de un reconocimiento, eh, digámoslo así, institucional, un reconocimiento público de la existencia de los pueblos indígenas, ¿no? Un primer ejemplo, por ejemplo, podría ser el Manifiesto a la Nación de 1906 de Ricardo Flores Magón, ¿no? Donde en un apartado, en el punto 48, pues, por ejemplo, nos hablaba de la protección a la raza indígena en nuestro país, ¿no? Podríamos decir que 1906 por ahí podría ser el origen, digámoslo así, desde un planteamiento político de empezar a atender estos derechos, ¿no? A estos grupos poblacionales. Pero fíjense, también ya algo más reciente, 1940, empiezan a conformarse desde el gobierno, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, eh, algunas figuras que nos permiten ir centrando nuestra atención en estos grupos poblacionales. Me refiero principalmente a los congresos indigenistas, tanto nacionales como interamericanos, que tuvieron sede en nuestro país, ¿no? Para ir confeccionando una serie de catálogo de derechos que necesitaban ser atendidos desde los estados en favor de las comunidades en ese momento indigenistas, ¿no? Y que luego dieron paso a institutos nacionales e indigenistas en México y en América Latina para poder tener una institución que trabajara en defensa de estos pueblos originarios, ¿no? La última gran reforma de esta institución, ¿no? La tenemos en el año 2018, ya con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, al crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? El INPI. Eh, pero bueno, además de estos grupos, de esta institución especializada y enfocada a los pueblos indígenas, vamos a ver que en materia político-electoral, si bien no hay, digámoslo así, alguna disposición específica que nos refiera a tribunales electorales indígenas o que refiera a la integración de magistraturas o consejerías con un perfil indigenista, pues sí vamos a ver que hay ciertas reglas, cierta jurisprudencia que nos dice cómo deben funcionar los tribunales, cómo deben de operar los impartidores de justicia para dar una mejor protección a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? También vamos a dar un recorrido por las grandes reformas constitucionales en esta materia que nos permiten identificar esta nueva división al interior de los pueblos originarios para hablar ahora de pueblos indígenas y de pueblos
afromexicanos, ¿no? Esto a partir de una reforma que se da en 2019 y que incorpora un apartado al artículo segundo constitucional, ¿no? Y bueno, para entrar en materia, déjenme presentarles un par de diapositivas que, que nos permitirán ver a grandes rasgos las reformas constitucionales que les he mencionado hasta el momento. Miren, ahí ustedes ya pueden observar, ¿no? La evolución de las reformas constitucionales que ha habido en nuestro país, ¿no? La primera gran reforma que tuvimos en la Constitución política es del 28 de enero de 1992. Esta primera reforma que tuvimos en México se dio en el artículo cuarto constitucional y es una reforma en la que se incluyó el carácter pluricultural de la nación mexicana, ¿no? Esto como un reconocimiento a la diversidad cultural, a la diversidad, eh, pues, de la riqueza de nuestro país en materia de diferencias, de cómo ver la vida, de cómo celebrar la vida en las diferentes comunidades, ¿no? Y en este momento la reforma constitucional solo nos decía que hay diferentes grupos poblacionales que tienen diferentes prácticas sociales, culturales, en nuestro país, ¿no? Esto, por ejemplo, pues nos llevaría a plantear, por ejemplo, la existencia de pueblos indígenas en algunas entidades federativas en ese momento, ¿no? Como era el caso de Oaxaca principalmente, ¿no? Donde ya existía pues un avance en la regulación de estas disposiciones. Pero fíjense, en esta gran reforma que viene a ser producto de un movimiento internacional, ¿no? De un movimiento de la creación de ciertos tratados internacionales, simplemente vendría a ser un reconocimiento de la diferencia que puede existir entre las personas que habitan nuestro territorio mexicano, ¿no? Pero fue una reforma abstracta, una reforma genérica, que no nos decía a grandes rasgos cuáles eran estas diferencias, cuáles eran pues digámoslo así, las personas, las reglas que se iban a aplicar a los grupos diferentes que existían en nuestra sociedad, ¿no? Fíjense, desde 1992 hasta 2001, ¿no? A 9 años después se da una reforma a la Constitución y entonces se elimina esta parte del artículo cuarto constitucional y se traslada al artículo segundo constitucional para ya naturalizar este artículo como el artículo constitucional de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? En este artículo segundo constitucional vamos a ver que el legislador previó dos grandes divisiones, digámoslo así, una división política y una división enfocada al ámbito social, ¿no? En la primera parte del artículo segundo constitucional, vamos a ver uno de los primeros temas que nos señala nuestro, nuestro artículo, nuestro temario de nuestro diplomado enfocado en este tema de pueblos y comunidades indígenas, que es principalmente la definición de pueblo y la definición de comunidad indígena, ¿no? Eh, Vamos a ver que hay cierta relevancia en identificar esta diferencia, ¿no? Fíjense, por un lado, nos dice que pueblos indígenas son todas aquellas poblaciones que habitaban en el territorio mexicano antes de la colonización, ¿no? Vamos a ver que aquí el pueblo indígena tiene una connotación
originaria en el territorio mexicano, ¿no? Vamos a ver que tiene una característica que parte de una cuestión, pues digámoslo así, de conquista, ¿no? En la que nos dice que había poblaciones previas a la colonia que tenían una serie de instituciones y de prácticas que se venían desarrollando previo a la colonización, ¿no? Y esto nos dice que también después de la colonización, pues vamos a tener una serie de mezclas, una serie de influencias en estos pueblos originarios respecto de las prácticas que traían digámoslo así, las poblaciones españolas que se asentaron y que tuvieron cierta injerencia en la construcción de nuestra sociedad, ¿no? Pero vamos a verlo como esta población que estaba previa a la colonización y que pudo sobrevivir, pudo permanecer pues viva, ¿no? Después de este periodo de nuestra historia mexicana. Ahora, esto viene a, vamos a decirlo así, a materializarse, a, digamos, a asentarse en territorios específicos como con la figura de las comunidades indígenas, ¿no? Es decir, estas poblaciones que descienden de los pueblos indígenas y que están asentadas en territorios específicos y que mantienen sus instituciones o parte de sus instituciones, ¿no? Y de sus prácticas cotidianas en una población específica. Y fíjense, esto nos lleva a plantear la posibilidad de lo siguiente. Un pueblo indígena puede estar disperso o distribuido en más de una entidad federativa, ¿no? Puede haber un pueblo indígena que tenga comunidades en Puebla, en Oaxaca, incluso en el Estado de México, ¿no? Pero cuando hablamos de una comunidad indígena, este esparcimiento en el territorio mexicano, pues ya viene a estar concentrado más bien en un ámbito municipal, ¿no? Estamos hablando ya de pequeñas comunidades que por ejemplo, están asentadas en un municipio de una entidad federativa, ¿no? O puede ser que la comunidad sea un poco más amplia y que pueda tener un asentamiento en uno o dos municipios de una entidad federativa, pero que pues sigue estando muy acotada al ámbito municipal, ¿no? Eh, pero fíjense, este artículo segundo constitucional también vino a traernos a nuestra normatividad, pues algo que el legislador trató de buscar como criterio para saber a quiénes íbamos a reconocer como pueblos y comunidades indígenas o a quiénes íbamos a aplicar las disposiciones que estaban contempladas en este artículo segundo constitucional. Y el legislador puso un concepto que es el de identidad indígena. Fíjense, el legislador dijo, vamos a aplicar este artículo segundo constitucional, vamos a reconocer como pueblos y comunidades indígenas a quienes se autoadscriban como pertenecientes a estos grupos poblacionales, ¿no? ¿Qué quiere decir la autoadscripción? Pues que es un reconocimiento de la propia persona hacia un pueblo o una comunidad indígena, ¿no? Y basta con que una persona diga que es o que se identifica como una persona indígena o perteneciente a un pueblo o una comunidad para que el Estado mexicano le reconozca esta calidad y, digámoslo así, interprete o aplique las disposiciones constitucionales y legales en favor de esta persona con una perspectiva multicultural, ¿no? Más adelante vamos a ver qué significa esto de perspectiva multicultural, pero
por ahora, digámoslo así, quedémonos con esta autoadscripción simple, ¿no? Para decir que basta con que una persona se reconozca como indígena o perteneciente a un pueblo, a una comunidad, para que se le dé este trato, ¿no? Eh, Fíjense, en algún momento de nuestras sentencias en el Tribunal Electoral, se planteó la posibilidad de que en la credencial de elector, ¿no? En esta credencial que nos emite el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Se pudiera poner como una de las características de la credencial, ¿no? Justamente la identidad indígena, ¿no? Que se pudiera, que una persona que pertenece a pueblos o comunidades indígenas, se le pudiera poner en su credencial que pertenece a un pueblo originario, ¿no? En su momento, esta característica, pues, se planteó, ¿no? Como una cuestión que pudiera generar algún conflicto de discriminación a las personas y que partiendo de este criterio de autoadscripción, pues no era necesario ponerlo en la credencial para votar con fotografía de una persona, ¿no? Entonces, digámoslo así, hasta el momento sigue vigente esta disposición constitucional que nos habla de la autoadscripción simple, ¿no? Eh, voy a adelantarme un poquito, pero estoy resaltando mucho esto de la autoadscripción simple, porque en México actualmente tenemos otra autoadscripción que se conoce como la autoadscripción calificada. Esta diferencia entre autoadscripción simple y autoadscripción calificada es porque la segunda tiene que ser probada, ¿no? Vamos a ver que ya al momento de postular candidatos o de postularse para ocupar un cargo de elección popular, eh, existe la necesidad de acreditar esta pertenencia o esta representatividad de una persona hacia una comunidad indígena, ¿no? Entonces vamos a ver que hay ciertos requisitos para poder ser reconocido, ¿no? Como indígena y que, pues, que también las comunidades estén respaldando a estas personas, ¿no? Y eso es lo que vamos a conocer como autoadscripción calificada, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita, digámoslo así, déjenme nada más avanzar un poquito más en el reconocimiento de derechos que hay en este artículo segundo constitucional. Fíjense, en el artículo segundo constitucional vamos a ver que el legislador desde el año 2001 ya identifica derechos individuales y derechos colectivos, ¿no? Eh, Como parte de los derechos individuales, podríamos decir que los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, pues ya se les reconocía su derecho de votar y de ser votados, tanto para cargos tradicionales, ¿no? Es decir, cargos al interior de su comunidad indígena, como para cargos de elección popular exclusivamente para el ámbito municipal, ¿no? Es decir, que a través de sus usos y costumbres elegían, por ejemplo, a los mayordomos, a los encargados de recolectar las aportaciones para las fiestas tradicionales, eh, algunas figuras que se encargan todavía, por ejemplo, de coordinar el tequio o este trabajo comunitario gratuito que dan todas las personas en favor de su comunidad, ¿no? Eh, pues algunos consejos de ancianos, algunos consejos mayores en las comunidades indígenas que se encargan de pues mantener una unidad política, una representatividad de la comunidad frente a otras comunidades o frente al Estado mexicano, ¿no? Esos cargos tradicionales
el artículo segundo constitucional decía, pues bueno, tienen derecho a mantener sus instituciones y sus autoridades desde sus propios usos y costumbres, ¿no? O sus sistemas normativos internos. Pero también 2001 fue una puerta en la que se empezó a permitir que los pueblos y comunidades indígenas pudieran elegir también, por ejemplo, integrantes de ayuntamientos, eh, digamos así, representantes ante el ámbito municipal, ¿no? Para empezar, digámoslo así, a incursionar en la vida política de nuestro país, ¿no? Y vamos a ver que este derecho, pues la verdad, ha tenido muchas variantes en nuestro territorio mexicano, ¿no? Hay entidades federativas que ya tienen un lugar específico para los pueblos, para los integrantes de pueblos indígenas, ¿no? Como parte de del ayuntamiento, ¿no? Y ya tienen un lugar asignado para de forma permanente estar presentes en todas las deliberaciones del municipio que tenga población indígena, ¿no? Pero vamos a ver que hay otros ayuntamientos que no necesariamente tienen un lugar fijo y permanente en las discusiones del ámbito municipal, sino que, por ejemplo, solo se les convoca a estos representantes cuando se van a discutir asuntos que afecten a una determinada comunidad, ¿no? Que tiene un porcentaje del 40, del 60% en el municipio, ¿no? Vamos a ver que hay otras entidades federativas que dicen, bueno, solo vamos a convocar de una forma esporádica a los representantes de una comunidad indígena cuando se vaya a abordar un tema de esta naturaleza, ¿no? Pero pues no de forma permanente. Y fíjense, esto pues nos ha llevado muchas veces a ir a que el tema de los pueblos y de los derechos de las personas indígenas pues sea muy variante en nuestro territorio mexicano, ¿no? Esto me llevaría a decirles, por ejemplo, que los sistemas normativos internos son muy diferentes en Oaxaca de los que se llevan a cabo en Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, ¿no? En fin, en todo el territorio mexicano podríamos decir que así como tenemos diferentes pueblos indígenas, ese mismo número de pueblos y comunidades indígenas que tenemos en el territorio mexicano podría ser la variación de sistemas normativos internos, ¿no? Pero bueno, esto vamos a dejarlo ahorita aquí como una identificación de derechos individuales, ¿no? Al interior de las comunidades indígenas y en el ámbito municipal también como derechos individuales para elegir representantes, ¿no? Pero fíjense, hay otros derechos que se reconocen en el artículo segundo constitucional que tienen que ver con una serie de derechos colectivos, ¿no? Algo que incluye a toda la comunidad, ¿no? O a los pueblos indígenas, que tiene que ver con el derecho a la libre determinación o el derecho a la autonomía política, ¿no? Esto, fíjense, nos lleva a plantear dentro de las comunidades facultades que tienen que ver con, digámoslo así, lo que conocemos con el ámbito legislativo, ¿no? Este derecho a la libre determinación lo que nos va a decir es que los pueblos y las comunidades indígenas tienen la facultad de emitir sus propias normas, de crear las instituciones que necesiten al interior de sus comunidades, ¿no? Con una libertad plena, una autonomía que les permita no tener la injerencia del Estado mexicano para definir sus propias reglas, ¿no? Y fíjense, estos derechos de libre determinación y de autonomía, por ejemplo, han sido ejercidos pues en este siglo XXI, ¿no? Por las comunidades indígenas y nos han llevado a hablar de un derecho de
de autogobierno, ¿no? Vamos a ver en la última sesión, pues algunos casos emblemáticos en los que se haya ejercido este derecho desde la colectividad, que es el del autogobierno y que nos permite ver, digámoslo así, un tránsito importante en esta materia, porque viene a ser una forma de sustituir a las figuras que tenemos en el derecho positivo, ¿no? A los ayuntamientos principalmente, para sustituirlo por consejos indígenas, ¿no? Que operan la administración de una comunidad indígena, pero fíjense también que empiezan a autoadministrar los recursos públicos, los recursos financieros, los recursos económicos de una comunidad de forma directa, ¿no? Es decir, que empiezan a decirle al Estado mexicano, ¿sabes qué? Ya estamos organizados, ya estamos, digámoslo así, con garantías mínimas en seguridad pública, en mantener nuestra riqueza natural, ¿no? Y en general, pues en todo el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad, y ahora queremos usar directamente los recursos destinados a nuestra comunidad de una forma directa, ¿no? Es decir, ya no a través de representantes ante los ayuntamientos, ¿no? O representantes ante los congresos locales, sino que queremos nosotros ya definir hacia qué vamos a destinar nuestros recursos. Y ha tomado mucha importancia esta, este derecho del autogobierno a tal grado de ya haber tenido un primer pronunciamiento respecto de quiénes pueden decidir estas funciones. Ha habido un abandono de criterio, ¿no? Para permitir que el Tribunal Electoral sea quien siga definiendo si una comunidad ejerce o no estos presupuestos de forma directa, ¿no? Ya tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir esta situación, ¿no? El resultado ha sido que estos temas ya no son competencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, sino que son competencia de unos juzgados indígenas que existen en los tribunales superiores de justicia, ¿no? Pero fíjense, la creación de esto, el impulso de nuevos derechos, ¿no? Viene a cuestionar a las autoridades del Estado mexicano, ¿no? Viene a cuestionar si realmente las instituciones que crea el Estado mexicano son funcionales para los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Eh, viene a ser ahí un tema de reflexión, de modificación de las instituciones. Bien, fíjense, de 2001 tuvieron que pasar 14 años, ¿no? Hasta llegar a la reforma de 2015. Como pueden ver, los periodos de reforma en esta materia, pues la verdad es que tienen periodos muy largos, ¿no? En los que no se dan cambios que van acorde a las necesidades de los pueblos y a las comunidades indígenas. Podríamos decir que dentro de estos grandes periodos de reformas constitucionales, en esos periodos en los que no hay cambios, ¿no? Lo que está sucediendo en esta materia no es que no se necesiten cambios o que no estén sufriendo modificaciones los sistemas normativos internos o las figuras democráticas respecto de los pueblos y las comunidades indígenas. Lo que está pasando en estos grandes periodos de reforma son, digámoslo así, cambios que se dan desde el Poder Judicial, ¿no? Desde las sentencias de los tribunales electorales locales, desde las sentencias de las salas regionales y de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entre estos periodos legislativos o entre estas reformas constitucionales, vamos a ver que hemos tenido muchas sentencias emblemáticas que van
digámoslo así, analizando estos derechos plasmados en la Constitución política, pero de una forma muy concreta en las comunidades indígenas, ¿no? Así hemos tenido las sentencias de Tlacolulita, de Santiago Llaveo, las sentencias de San Luis Acatlán, las sentencias de Cherán, ¿no? De las sentencias de Tecuanapan Guerrero, muchas sentencias, ¿no? En estos años que después o finalmente pues se transforman en criterios legislativos que se plasman en el artículo segundo constitucional, ¿no? Y entonces, fíjense, en 2015 ya se especifican los derechos político-electorales de los indígenas para votar, ser votado en la vida democrática de nuestro país, ¿no? Y fíjense, aquí viene algo también muy importante, el reconocimiento de que la participación o el ejercicio de estos derechos deben de ser iguales para los hombres y para las mujeres, ¿no? Fíjense, aquí este reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Todavía no es una reforma que nos hable del criterio de paridad de género, no es una reforma que nos hable de que deben de ocupar el mismo número de cargos, tanto al interior de las comunidades como en los cargos de elección popular. No, simplemente es una reforma que nos dice hombres y mujeres deben de participar en igualdad de condiciones en ejercicio de del derecho al voto en sentido pasivo y en sentido activo, ¿no? Pero bueno, ya hay un reconocimiento especial en este apartado de la Constitución que habla de derechos humanos como derechos político-electorales de los indígenas, ¿no? Ya lo vamos a tener ahí en nuestra Constitución de una forma explícita. Fíjense, después viene la reforma de 2016 que viene a ser una ola, ¿no? Del cambio de Distrito Federal a Ciudad de México en esta entidad federativa. Pero fíjense, lo importante de esta reforma es que se estableció que en la Ciudad de México se iban a reconocer, fíjense, pues algunas figuras que guardan diferencias respecto de los conceptos que vimos en la reforma de 2001, ¿no? Porque fíjense, aquí en la Ciudad de México se reconocen en un primer momento a los integrantes de barrios originarios. Estas son poblaciones que estaban asentadas en la Ciudad de México, también, digámoslo así, diferenciándolas del periodo de conquista, ¿no? Pero que siguen manteniendo pues sus instituciones y sus prácticas. Pero fíjense, lo importante de este reconocimiento de los barrios originarios es que los diferencian de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esto viene a ser importante porque al momento de que nosotros pudiéramos aplicar, por ejemplo, una consulta en estos territorios, ¿no? Y nosotros utilizáramos de forma indiscriminada el concepto de indígena, ¿no? Pues las personas que pertenecen a los barrios originarios sí tienen esta separación de decir somos distintos a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? Tenemos que tener un tratamiento diferente de estos grupos poblacionales. Por eso la Constitución de la Ciudad de México reconoce, por un lado, los barrios originarios, los pueblos indígenas, ¿no? Y vamos a ver que también hay un reconocimiento de pueblos que tienen una situación migrante o una situación temporal de asentamiento en la Ciudad de México, ¿no? Pero que probablemente nos dicen no son pueblos, no son barrios que pertenecen a esta entidad federativa, ¿no? Pero a pesar de que no tienen esta pertenencia, hay un reconocimiento de ciertos derechos en favor
de estos pueblos o de estas personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Algo que en otros documentos, pues podríamos llamarlos o reconocerlos como pueblos o comunidades tribales, ¿no? Es decir, que solo tienen un tránsito por ciertos territorios, ¿no? Pero bueno, también otro aspecto relevante que se da en 2016 es el tema de las consultas a pueblos y comunidades indígenas, principalmente en la construcción, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Justamente para que el Estado pues se acerque a las comunidades para consultarles sus necesidades, cuáles son los proyectos que podrían implementarse en sus territorios o que pudieran afectar sus territorios, ¿no? Y ahí, pues, ahí tenemos muchos casos, ¿no? Que en la actualidad pudiéramos plantear, ¿no? El Tren Maya, los aeropuertos, ¿no? Que generalmente, pues, ocupan territorios que pertenecen a pueblos o a comunidades indígenas, ¿no? Pero bueno, el tema de la consulta, si bien parte de este enfoque de planeación, ¿no? Pues vamos a ver que es un tema que ya no solo se queda en este ámbito nacional, ¿no? Sino que va a ser un criterio para todas aquellas políticas del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, ¿no? Cada vez que los poderes ejecutivos o los poderes legislativos vayan a emitir disposiciones o actuaciones que puedan afectar los derechos políticos o en general los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, tienen que consultar a los integrantes de estas comunidades, de estas poblaciones, ¿no? Y fíjense, este tema, este derecho de la consulta, es de gran relevancia en temas democráticos porque generalmente cuando se van a realizar reformas a la Constitución a partir de esta fecha, es que se llevan a cabo pues foros en los que se invita a representantes de pueblos y comunidades indígenas para analizar con ellos, ¿no? Pues las iniciativas o las reformas que se buscan realizar, ¿no? Y aquí vienen pues algunas características de las consultas que es que deben de ser previas, libres e informadas, ¿no? Es decir, deben de ser previo a la modificación o a la implementación de un proyecto, ¿no? Deben de ser libres, o sea, no se les debe de coaccionar para que voten a favor o en contra de alguna tendencia, ¿no? Y aquí algo muy importante, deben de ser informadas, ¿no? Es decir, se les deben de dar los elementos necesarios para que ellos puedan valorar los pros y los contras de estos cambios en la legislación o en las políticas administrativas, ¿no? Luego, fíjense, viene la reforma de 2019. Fíjense, en este momento es cuando se incorpora el criterio de paridad de género en el artículo segundo constitucional, ¿no? Y entonces nos dice que en las elecciones en municipios con población indígena, que tengan representantes ante el ayuntamiento, se deben de llevar a cabo con el criterio de paridad de género, ¿no? Es decir, que ya no solo basta que participen las mujeres indígenas ejerciendo su derecho de votar o de ser votadas, sino que aquí ya tenemos la obligación de que se participe con criterio de paridad de género, ¿no? Algo que ya había estado planteándose desde el sistema de partidos políticos en los temas electorales de nuestro país, ¿no? Pero ya alcanza aquí en esta reforma a los pueblos y a las comunidades indígenas. Y fíjense, la última reforma que se ha hecho al artículo segundo constitucional tiene que ver con incorporar un tercer apartado, el apartado C, al artículo segundo constitucional, referente al reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas, ¿no?
Estos pueblos que están asentados en la entidad federativa de Oaxaca y Guerrero, ¿no? Y que tienen ciertas comunidades en estos dos territorios, ¿no? En estas dos entidades federativas. Pero fíjense, en esta reforma, lo que dice el legislador es que los integrantes de pueblos y comunidades afromexicanas van a tener, ¿no?, los mismos derechos regulados en los dos anteriores apartados para los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Esto nos lleva a plantear que también pues tienen derechos político-electorales para elegir autoridades tradicionales al interior de su comunidad, como también de representatividad en las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Principalmente en el ámbito municipal. Pero fíjense, con esta reforma, ¿no? Digámoslo así, viene a quedar todavía en este artículo segundo constitucional, que antes estaba en el último párrafo del artículo, una figura que es el de comunidades equiparables. Este concepto es bien interesante porque nos deja, es una figura que el legislador dejó en el artículo segundo constitucional para decir algo muy simple, ¿no? Que hay poblaciones étnicas, poblaciones originarias, ¿no? Que tal vez no han sido visibilizadas, que no han sido reconocidas por los estados locales o el Estado nacional, ¿no? Federal, perdón, para reconocer a ciertos grupos poblacionales, ¿no? Pero ¿qué dice el legislador con esta figura? Cuando surjan estas poblaciones equiparables, el Estado mexicano debe de protegerlas, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿y alguna vez se ha ocupado esta figura de las comunidades equiparables, ¿no? Para proteger algún grupo no visibilizado, ¿no? O que no tiene protegidos sus derechos? Pues fíjense, la verdad es que ha habido muchos planteamientos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, con comunidades que utilizan lenguajes de señas, ¿no? Ha habido algún intento de buscar la equiparación, ¿no? Con los pueblos y las comunidades indígenas, pero fíjense, recientemente, en 2022, surgió un problema de seguridad pública en el estado de Chihuahua con la comunidad Levarón, ¿no? Eh, y bueno, a partir de este contexto, la comunidad Levarón planteó la posibilidad de que el Tribunal Electoral, haciendo un ejercicio de equiparación, ¿no? Les diera una calidad de comunidad equiparable a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y ha sido bastante interesante porque justamente este caso vino a regresarnos a debates que se daban desde los años 90, cuando se hablaban si los indígenas podían ejercer o tenían derechos de ejercer sus usos y costumbres para elegir autoridades en México, ¿no? Entonces, fíjense, este concepto de comunidad equiparable lo vamos a analizar en la última sesión con el tema de la comunidad de Levarón, ¿no? Y vamos a ver cómo, pues vino a mostrarnos cómo en estos casos que surgen, ¿no? En el territorio mexicano, en entidades federativas donde generalmente no había elecciones por sistemas normativos internos, pues vienen a cuestionar, ¿no? Incluso, por ejemplo, vamos a ver que este caso de la Comunidad de Levarón vino a hacer un cuestionamiento al propio Tribunal Electoral, ¿no? Desde sus salas regionales, porque estaban habiendo un desconocimiento de la línea jurisprudencial, ¿no? Empezamos a ver temas incluso de control de constitucionalidad, de convencionalidad, ¿no? Porque pues simplemente había un desconocimiento de decir, bueno, pues yo no lo tengo en la ley, ¿no? Yo no puedo conocer, ¿no? Entonces vino toda una interpretación de esta figura de las comunidades equiparables y
vino un replanteamiento que tiene actualmente, pues trabajando ahí en el estado de Chihuahua, ¿no? Pues para poder dar una certeza de derechos a esta comunidad, ¿no? Pero vean cómo la evolución ha sido bastante interesante en esta materia de pueblos y comunidades indígenas. Hasta aquí me gustaría hacer una pequeña parada, ¿no? Para preguntar con ustedes, pues, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario que quisieran plantear en este momento, o seguimos avanzando, ¿no? Eh, Quiero decirles también que no esperen a estos momentos, sino que tienen toda la libertad de prender su micrófono o de hacer alguna pregunta por el chat y con mucho gusto vamos a atender sus dudas, ¿no? Minerva, adelante. Gracias, buenos días. Yo voy a hacer una pregunta quizá tonta para muchos, No, pero no, para mí. nunca me quedo con la duda. ¿Por qué se hizo de origen esta, yo le llamo subdivisión? Porque al final de cuentas, estas comunidades indígenas, pueblos, no dejan de ser ciudadanos. Entonces, primero veo, esta es una. Luego, segundo, sí, me queda claro, ya tenemos comunidades indígenas, pero también me queda claro que para su representación en el Congreso no van a hablar la lengua indígena, tienen que comunicarse como usted y como yo, o sea, no les queda de otra. Em, entonces, esto que, digo, esas dos preguntas sería que me gustaría que me las aclarara un poquito, si se puede. Sí, Minerva. Pues mira, la verdad es que los pueblos originarios, ¿no? En ese momento que se crean derechos especiales para ellos, ¿no? Es porque, digámoslo así, se reconoció por parte del Estado mexicano que eran digámoslo así, la población que permitió, pues, crear todo un Estado, ¿no? Se decía que eran poblaciones, ¿no? Que necesitaban en un primer momento tener un tratamiento diferente, ¿no? Porque se encontraban en una situación de diversas desventajas, ¿no? Una situación en un primer momento, pues era el nivel de pobreza en la que se encontraban los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? El segundo momento o la segunda desventaja que tenían era la que venían sufriendo una serie de discriminaciones sociales, ¿no? Respecto de sus lenguas, de su cultura, y de sus instituciones políticas, ¿no? Entonces, lo que dijo el Estado mexicano es que estas poblaciones, en esa situación de desventaja que se encontraban, no tenían las condiciones para poder participar como cualquier ciudadano, ¿no? Y fíjate, estas desventajas a lo que nos han llevado en la actualidad es a crear ciertas acciones afirmativas que permitan potencializar, digámoslo así, las oportunidades que tienen estas personas para ocupar cargos de elección popular, ¿no? Y fíjate, esto que tú mencionas no es algo sin importancia o algo superfluo, ¿no? Fíjate, es algo que nos ha dado algunos artículos, algunos libros incluso, que nos hablan de hablar de ciudadanías de primera y ciudadanías de segunda, ¿no? Es decir, que nos dicen, pues, si todos somos ciudadanos, ¿por qué unos tienen más derechos que otros, ¿no? Porque el hecho de que tengan algunas acciones afirmativas los pueblos y las comunidades indígenas, pues muchas veces vienen a quitarle lugar, ¿no? O vienen a ocupar los espacios que hubieran aspirado otras personas, ¿no? Y se les da el lugar a estas poblaciones. O muchas veces también, por ejemplo, se dice que si justamente estos derechos especiales que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, pues no siguen siendo factores
que los dejan en, en estas condiciones de desventaja, ¿no? Son temas bastante controversiales, Minerva, que justamente vamos a verlo ahorita más adelante. Son una especie de controversia entre derechos humanos, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos universales, de derechos que son generales para toda la población por el simple hecho de ser personas, ¿no? Es decir, los derechos humanos son para todas aquellas personas que tienen, que pertenecen a un pueblo indígena, para las personas que pertenecen a una preferencia sexual, que tienen alguna discapacidad diferente en sus cuerpos, ¿no? También, por ejemplo, son universales tanto para las personas que radican en el territorio mexicano como para las personas migrantes, ¿no? Es decir, son derechos de todos, ¿no? Pero fíjate, dentro de esta universalidad, ¿no? Pues vamos a ver que algo que ha establecido el legislador como límite a estos derechos especiales es el derecho de que puedan ser armónicos con los derechos humanos, ¿no? Es decir, vamos a tener ciertos derechos especiales, ¿sí? Para eliminar esta situación de desventaja, pero el límite de estos derechos de pueblos y comunidades originarias, ¿no? Siempre van a ser los derechos humanos, ¿no? Y de hecho, vamos a ver que en las diferentes controversias que se resuelven en esta materia, ¿no? Siempre la intención de los magistrados electorales será no poner a los derechos indígenas, ¿no? Encima o por abajo de otros derechos, sino que la función será armonizar los diferentes sistemas normativos, ¿no? Tanto los sistemas normativos internos como los sistemas de partidos políticos. Porque ahí tenemos dos fuentes de derecho que podrían decirnos si les dan más derechos a los ciudadanos que no son indígenas o si los sistemas normativos internos son la vía que dan más derechos a unos ciudadanos que a otros, ¿no? Eh, Tú me podrías decir, por ejemplo, es que los indígenas tienen los derechos de partidos políticos más los derechos de sistemas normativos internos, ¿no? Podríamos decir que es así en una primera vista, ¿no? Pero fíjate, la verdad es que yo no sé si yo he estado resaltando mucho que está todo enfocado al ámbito municipal, ¿no? Y parecería que los integrantes de pueblos y comunidades indígenas solo están acotados a ese ámbito, ¿no? Tú me podrías decir, oye, ¿y qué no tienen derechos en el Poder Legislativo Federal o no pueden aspirar a ser presidentes de los Estados Unidos mexicanos? Te podría decir que sí, pero restringido al uso del sistema de partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, no lo pueden hacer desde sus propios sistemas normativos internos. O sea, no pueden elegir a diputados locales o a diputados federales o a senadores, ¿no? Por la vía de sistemas normativos internos. No pueden elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos desde sus sistemas normativos internos. Si quieren hacerlo, como bien mencionaste tú, Minerva, lo tienen que hacer a través del sistema de partidos políticos. Y fíjate, algo que cuando quieren, digámoslo así, participar en la vida democrática del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal, vamos a ver que se enfrentan a muchos obstáculos que tiene este diseño, ¿no? Por ejemplo, te podría decir algunos ejemplos. Si quieren ser candidatos independientes para presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? El primer obstáculo al que se van a enfrentar es, por ejemplo, a recabar el apoyo ciudadano que piden las leyes electorales para poder ser registrados. ¿Por qué digo obstáculos? Porque, fíjate, el tema es
que tienen que recabar apoyo ciudadano a través de ciertas tecnologías, ¿no? ¿Y qué pasó, por ejemplo, en 2018, ¿no? Llega la candidata, le dan los elementos para poder recabar el apoyo ciudadano, va a las comunidades indígenas y el tema es que no tienen internet, ¿no? No tienen la señal, por ejemplo, para poder subir los documentos a las plataformas que están destinadas a contabilizar el apoyo ciudadano, ¿no? ¿Qué hace la candidata Marichuy? Regresa al Instituto Nacional Electoral, solicita que se le permita recabar el apoyo de una forma tradicional, a papel y pluma, ¿no? Y que pueda seguir recabando apoyo en las comunidades indígenas, ¿no? Fíjate, esa identificación de ese obstáculo que hizo la candidata Marichuy vino a reconocer que se siguen manteniendo estas situaciones que requieren darles un tratamiento distinto a las poblaciones indígenas, ¿no? Fíjate, fue algo muy importante porque lo que hizo el Instituto Nacional Electoral es reconocer que hay todavía en México muchas zonas marginales, ¿no? Zonas que tienen una pobreza bastante compleja, que tienen que tener un trato distinto respecto de las reglas para el recabar apoyo ciudadano de candidatos independientes, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia, había mucho, en 2021 hubo muchas solicitudes de partidos políticos, perdón, de asociaciones para conformar nuevos partidos políticos, ¿no? Y fíjate, surgió entre ellos, entre las diferentes asociaciones, pues algunas de naturaleza indígena que querían crear partidos políticos nacionales indigenistas. El tema es que la conformación de partidos políticos pues también requiere celebrar asambleas estatales o asambleas en ciertos distritos que permitan decir que esta asociación pues tiene el apoyo ciudadano en toda la República Mexicana, ¿no? O porcentualmente o de un porcentaje que les permita tener una competencia pues digámoslo así, respecto de las fuerzas políticas ya existentes. La pandemia, pues justamente uno de los obstáculos que vino a poner es que no se podían celebrar asambleas en plazas públicas, ¿no? En espacios donde se reuniera la gente y que pudiera dar su votación, ¿no? Entonces, fíjense, en esos casos, pues muchos de los partidos políticos decidieron realizar sus asambleas desde plataformas como las que estamos ocupando el día de hoy para este curso, ¿no? Y comprobaron, ¿no? A través de ciertas sesiones que tenían el apoyo ciudadano en un distrito y lograron comprobar que se reunieron con los ciudadanos y que tenían el apoyo mínimo para convertirse en partidos políticos, ¿no? En el caso de las asociaciones indígenas, fíjense, pues ese fue un tema que vino a plantearse, ¿no? En ese momento, porque el instituto le dijo, bueno, pues realicen las asambleas como lo hicieron otras agrupaciones a través de plataformas tecnológicas, ¿no? Y bueno, en ese momento lo que impugnaron las asociaciones indígenas es que justamente el uso de las tecnologías pues no forman parte de sus sistemas normativos internos, ¿no? Y que por lo tanto era pues más que darles una salida, les estaban generando un obstáculo para poder llevar a cabo sus digámoslo así, la democracia de acuerdo a cómo la llevan ellos, ¿no? Fíjense, los asuntos llegaron al Tribunal Electoral y efectivamente el tribunal lo que dijo es que el Instituto Nacional Electoral no tenía que realizar el pronunciamiento de negatividad, de negar la constitución de un partido político indigenista hasta que no existieran las condiciones de conformar las asambleas estatales o las asambleas en los distritos, ¿no?
Pero fíjense, como les digo, también el Tribunal Electoral tiene que ser razonable en el sentido de que el proceso electoral pues tiene que continuar y que el instituto tiene que saber qué partidos políticos ponen las boletas, ¿no? Entonces les dijo a la asociación, bueno, para este proceso electoral no vas a poder participar en el proceso electoral, pero no hay un pronunciamiento de la autoridad electoral administrativa en el fondo de tu solicitud, ¿no? Es decir, que todavía si las asociaciones lograran hacer las asambleas, ¿no? Y lograran demostrar que tienen el apoyo ciudadano, todavía, aún ya pasado el proceso de 2021, podrían participar en el proceso federal de 2024, ¿no? Podría ser un escenario, pero ya digámoslo así, para el proceso que querían, que estaban buscando el registro, pues ya no lograron participar, ¿no? Pero bueno, ahí vean cómo justamente estos temas pues se van tensionando, ¿no? Vamos a ver, Minerva, algo más adelante, otros muchos casos más, donde justamente este tema que tú pones en la mesa, la verdad es que se vuelven un poquito más complejos, ¿no? Y sí nos dicen, pues muchas veces, si debe de limitarse más este tema de darles derechos a los pueblos indígenas, ¿no? De acuerdo al cambio que van sufriendo las poblaciones, ¿no? Pero es un tema súper, súper interesante, Minerva, el que tú has identificado, ¿no? Bueno, Muchas ¿alguien más gracias. que quisiera hacer algún otro planteamiento? Rosa, adelante. Creo que no tienes prendido tu micrófono. Bien, ya, gracias. Buenos días a todas y Muy todos. buenos días. Bueno, pues mi pregunta es, o mi duda surge a partir de esta autoadscripción sencilla que usted nos planteaba, esta autoadscripción simple. Supongo yo que en la autoadscripción calificada es donde se ve si una persona que diga, se autodetermine como indígena, pero que hable como requisito indispensable la lengua originaria o la lengua materna, ¿no? Porque si bien a lo mejor yo caería en ese supuesto, porque mis padres son indígenas del estado de Oaxaca, sin embargo yo no hablo la lengua materna. Entonces, si yo me reconozco, porque sí mis raíces y mi cultura son oaxaqueñas, yo no hablo la lengua y entonces ahí ya no tengo una autoadscripción calificada, a lo mejor en este sentido, quiero entenderlo así, aunque sé que la comunidad de mis padres me reconocen como tal, y si yo necesitara el respaldo de ellos, desde luego que me lo darían, porque ahí se maneja mucho el hijo de quién eres, ¿no? Como una tradición, de qué familia eres, y saben, ¿no? Como un pueblo, todo el mundo se conoce en el pueblo, hay cierto prestigio que nos da la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, sí, yo puedo obtener esa autoescripción calificada. Sin embargo, el uso de la lengua no lo tengo, aunque lo entiendo el mixteco, pero no lo hablo, ¿no? Y son palabras aisladas las que puedo pronunciar. Entonces ahí es donde entra mi duda, ¿no? Claro, Rosa. En algunas ocasiones me siento así como en el limbo, porque digo, bueno, no soy ni de aquí ni de allá, a dónde pertenezco, ¿no? Y otra de las cuestiones que quería comentar es, por ejemplo, esta parte del reconocimiento de los derechos, ¿no? Porque ahí en Juxtahuaca, mi padre me comenta, un hombre de 85 años, me comenta que desde sus abuelos, ellos tienen el uso el sistema de usos y costumbres, ¿no? Para la elección de sus autoridades. Y a medida que ha pasado el tiempo y estaba checando los tiempos con los de las reformas a la Constitución, eh, pues actualmente el regidor de usos y costumbres, que es elegido a través de una asamblea, tiene un lugar dentro del ayuntamiento y este es elegido por el sistema de partidos políticos.
aunque no tiene un reconocimiento dentro de la planilla, porque obviamente esto es hasta que perdón, hasta que ya hay una planilla ganadora, ¿no? Entonces es que dicen, bueno, ya forma parte el regidor de usos y costumbres del barrio de Santo Domingo como parte del cabildo municipal. Entonces, sí lo llaman a las reuniones de cabildo, tiene parte con ellos, aunque no una participación directa, no es parte económicamente o redituablemente, no se le paga como tal, ¿no? Es un apoyo económico el que le da el ayuntamiento. Sin embargo, es portavoz de las decisiones de uno de los barrios más importantes de la comunidad. Y entonces me decía mi papá, nosotros desde siempre hemos elegido hacia nuestras autoridades. Esta autoridad la integran el regidor de usos y costumbres, un alcalde y un tesorero, quienes llevan esta parte administrativa y que administran los recursos incluso que da el municipio como tal para mejoras dentro de esta regiduría, ¿no? Y también otra de las autoridades que ellos reconocen son de bienes comunales. Y a partir de 2010, ellos empiezan a integrar, digo ellos en términos hombres, porque empiezan a integrar a las mujeres. Y es en 2010 la primera vez donde una mujer es autoridad de bienes comunales, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención y creo que va como en esta disparidad de los tiempos. Y veo que aquí el criterio de paridad lo marcan hasta 2016, me parece, de acuerdo a las diapositivas que estábamos viendo. Sí. Sin embargo, ellos en 2010 ya estaban trabajando este criterio de paridad, porque no nada más fue la autoridad de bienes comunales, fue la secretaria y la tesorera, donde ya 3 mujeres integraban esas autoridades, ¿no? Entonces, creo más bien que, bueno, desde mi perspectiva y desde mi realidad, los sistemas normativos internos han venido practicándose desde, pues yo nací en el 72, era una niña y ya venían practicándose, ¿no? Sin embargo, me parece que es la autoridad, el Estado mexicano, quien ha reconocido que existen y que han existido. Y que principalmente cuando, me acuerdo en la elección de 2010, la elección para presidente municipal, hubo un conflicto postelectoral en donde uno de los partidos políticos, que ahorita es el Partido Unidad Popular, también contendió para la presidencia municipal, sin embargo en esa elección ganó el PRI. Y entonces, tras ellos estar en desacuerdo por este reconocimiento hacia el PRI, tomaron la presidencia municipal. Y durante 6 meses, además de estar tomadas las instalaciones, no se pudo hacer una toma de protesta como tal en la explanada de la presidencia municipal, sino que esta se desplazó precisamente al barrio de Santo Domingo, de donde les estoy comentando algunas cosas. Y sin embargo, el gobierno del estado no metió las manos, digo, meter las manos en el sentido de que vamos a hacer unas mesas de trabajo, vamos a platicarlo. El Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, pues no, tampoco como que permanecía como impávido, ¿no? Sin poder hacer nada. Sin embargo, las autoridades municipales, digamos ya legítimas, tuvo que despachar en distintos espacios, en las casas de los funcionarios, en la Casa de Cultura. Fue un conflicto muy feo porque cuando integrantes del grupo del Partido Unidad Popular descubrían dónde se despachaba, pues iban y de alguna manera cazaban a los funcionarios de casilla y los arrastraban por el pueblo, los encarcelaron en la cárcel municipal porque ellos ya habían tomado esta cárcel. Entonces, hubo una serie de disturbios, bueno, las patrullas fueron escondidas porque no permitían que pues hubiera rondines. Los policías tenían que despojarse incluso del uniforme porque no podían patrullar
porque tenían miedo de que fueran quemadas, de que ellos fueran también encarcelados. Hubo pues, una especie de ingobernabilidad durante 6 meses en el municipio. Finalmente levantaron su plantón y tras una serie de acuerdos, desde luego. Y fue cuando pues hubo el reconocimiento de ciertas regidurías que se le asignaron a este Partido Unidad Popular, porque incluso creo que ni siquiera alcanzaban ni para una regiduría. Ok. Y pues hasta aquí dejaría mi participación. Sí, muchas gracias, Rosa. Mira, la verdad es que tú también tocas temas que nos ayudan a no idealizar a los pueblos y a las comunidades indígenas, algo que va también un poco en el sentido de Minerva. Te digo por qué idealizar, ¿no? Porque, mira, muchas veces decimos los pueblos indígenas son algo bueno que tenemos que incorporar al sistema mexicano, ¿no? Y la verdad es que también, ya cuando los empezamos a ver a los sistemas normativos internos o a los usos y costumbres, pues la verdad es que también hay ciertas cuestiones que vulneran derechos. Y digo, vulneran derechos porque han tenido también que resolverse en tribunales electorales para que no se afecten a subgrupos que están al interior de las comunidades indígenas y que pues tienen también diferencias en derechos respecto de ciertas personas indígenas, ¿no? Entonces, así como hay diferencias en la sociedad mexicana, vamos a ver que al interior de las comunidades indígenas también hay diferencias y también hay personas que no tienen el ejercicio pleno de sus derechos y que necesitan ser también protegidos desde el interior de las comunidades, ¿no? Fíjate, y de ese planteamiento que tú haces, justamente la primera pregunta que decías, y bueno, y por qué, cómo surge la autoadscripción calificada. Pues la autoadscripción calificada principalmente surge frente al cuestionamiento de la autoadscripción simple, ¿no? Por ejemplo, yo digo que soy indígena, también, por ejemplo, yo tengo raíces de la Mixteca en Guajuapan de León, ¿no? De ahí tengo a mi abuela, mi mamá nació allá, ¿no? Probablemente yo no nací allá, pero bueno, tengo mis raíces, ¿no? Pero yo me podría autoascribir, ¿no? Porque tengo cierto conocimiento, más o menos algunas palabras, cosas así. Pero cuando yo me autoadscriba, ¿no? Y alguien más de esa comunidad vaya a participar en un mismo proceso que yo, alguien me puede decir, oye, pues sí tendrá su acta de nacimiento de su mamá o hablará tal vez alguna lengua, pero en la comunidad nadie lo conoce, ¿no? En la comunidad no ha participado en este proceso de construcción de identidad, ¿no? De pertenencia a la comunidad, o sea, él no es parte de la comunidad. Fíjate, el caso de Eufrosina Cruz, ¿no? Ella pertenecía a una comunidad, tuvo muchos años de desarrollo en su comunidad, sale para estudiar una carrera, ¿no? Y una vez que regresa, quiere incorporarse a la vida política como parte de la comunidad, ¿no? Y se enfrenta a un desconocimiento de que su comunidad le dice, oye, pues es que ya no perteneces a la comunidad, ¿no? Entonces, no le quieren dar el apoyo para que la represente, ¿no? Para que sea la representante de la comunidad. Entonces, tiene que buscar otras vías los partidos políticos y ha hecho una carrera bastante representativa en favor de los pueblos y las comunidades indígenas. Pero sí hay este obstáculo, ¿no? Que muchas veces el no pertenecer a una comunidad, pues te dice, por aquí no vas a participar, ¿no? Aquí no tienes la vía para que te demos esta representatividad. Entonces, este hecho, ¿no? De muchas veces no tener este vínculo con la comunidad, pues muchas veces hace que se cuestione la identidad, ¿no? Entonces llegan personas y dicen, Enrique no es integrante de la comunidad indígena, nosotros no respaldamos la representatividad. Y así,
hemos tenido varios procesos electorales donde en una misma comunidad llega una persona o llegan dos o llegan tres que dicen, esta persona no es indígena. Entonces, lo que se genera es una duda, ¿no? De si pertenece o no a una comunidad. Entonces, aquí es donde surge la autoadscripción calificada. ¿Cómo comprueba una persona que pertenece a una comunidad, ¿no? Basta con un acta de nacimiento que diga que nació en un municipio que un catálogo de municipios reconoce como indígena, ¿no? O que el INEGI tiene registrado que en ese municipio hay más del 40% de la población indígena, para que con ese simple documento esta persona diga que pertenece a una comunidad indígena. O luego avanzamos un poco más y decimos, bueno, vamos a reconocer los documentos oficiales que emiten las autoridades de las comunidades indígenas, ¿no? Y decimos, bueno, solo vamos a registrar a las personas que traigan una carta o un oficio que haya sido emitido por las autoridades indígenas. Y llegan a registrarse y chin, también 2 o 3 personas traen cartas de autoridades supuestamente indígenas, pero que son emitidos por diferentes autoridades. Entonces, otra vez ahí, ¿cuál es la autoridad tradicional que puede emitir los documentos para acreditar la representatividad de la comunidad? ¿No? Y otra vez el tribunal tiene que investigar. Fíjate, aquí es donde tú me dices, pues, por muchos años, ¿no? Las comunidades indígenas han llevado a cabo elecciones o han elegido autoridades, ¿no? Y entonces, fíjate, aquí es donde se vuelve interesante, porque el tribunal tiene que saber identificar a qué autoridad le da el carácter de representatividad de la comunidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay muchas veces que eso no se sabe a simple vista, ¿no? No es algo que pueda decir, ya sí, ya está ocupando la presidencia indígena de la comunidad, ¿no? Sino que tiene que hacer uso de peritajes antropológicos, ¿no? Para realmente saber cuál es la autoridad tradicional que a lo largo de la historia ha venido ejerciendo esta representatividad, o que puede emitir los documentos que respalden a un candidato, ¿no? O, por ejemplo, se vuelve más complejo, por ejemplo, cuando alguien llega a una comunidad y te dice, oye, quiero que me permitas elegir a los representantes ante el municipio, pero ya no por partidos políticos, ya no a través de esta organización que hacen las autoridades electorales, sino que quiero hacerlo por la vía de sistemas normativos internos. El problema es que una autoridad electoral no puede decir así, por el simple hecho de pedirlo, pues órale, cambia de sistema, ¿no? Y entonces, en lugar de casillas y de partidos políticos, pues ahora vas a utilizar otros mecanismos y vas a ocupar tus sistemas normativos para elegir a los representantes del ayuntamiento, ¿no? No es así de simple. Lo que tiene que hacer es documentar el tribunal, tiene que tener bien documentado el Tribunal Electoral que efectivamente existen los sistemas normativos, ¿no? Los usos y costumbres. Y entonces, fíjate, aquí va a llegarse de todo lo que hay escrito, va a llegarse de todo lo que tenga registrado el INPI, ¿no? Para ver quiénes son las autoridades a las que se les dan los apoyos económicos, quiénes son las autoridades que mantienen una supervisión de los proyectos económicos en la comunidad. Bueno, y así vas armando todo un rompecabezas, ¿no? Que al final del día el Tribunal Electoral tiene que tener la certeza de decir, bueno, con todo lo que nos allegamos de especialistas, de peritajes, de otras instituciones de la entidad donde está la comunidad, ¿no? Nos permite tener la certeza de que efectivamente a lo largo de la historia existen los sistemas normativos internos, ¿no? Y por lo tanto, si vamos a realizar una última consulta para saber si la comunidad quiere cambiar de sistema normativo, y finalmente vamos a dar una sentencia a que puedan cambiar los sistemas normativos, ¿no?
Pero fíjate, no es un proceso nada sencillo, ¿no? Es algo que necesita mucha valoración, mucha acreditación de parte de las comunidades, ¿no? Mucho involucramiento de la comunidad, ¿no? Y esto, pues viene a meterse en todas las ramas de la vida democrática de México. Por eso es que yo creo que el tema de los pueblos y de las comunidades indígenas ya no es algo muy acotado a lo local, ¿no? Ya no es algo muy acotado a partidos políticos locales, ¿no? Sino que ya este tema de los pueblos originarios es algo que viene a ser transversal a toda la vida democrática de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son abogados de partidos políticos y los contratan para asesorarlos en la integración de listas de representación proporcional, ¿no? Les van a decir, a ver, pues abogado, pues dinos en qué lugar ponemos a esta persona que es indígena, ¿no? Y ustedes les van a tener que decir, pues ponlo en el lugar 10 o ponlo en el lugar 5 o ponlo en el lugar 1, ¿no? Y, y les pueden decir, ¿y cuál va a ser el criterio para que tú me digas que va en el lugar 10 o en el lugar 5 o en el lugar 1, ¿no? O en el lugar 20? Vamos a tener que tener este conocimiento, ¿no? De los derechos que tienen los pueblos indígenas, o por ejemplo, nos van a decir en qué entidad lo pongo, ¿no? Puedo postular a esta persona en Oaxaca o lo postulo en Puebla, ¿no? Ahí ustedes van a tener que realizar una investigación de a qué entidad federativa pertenece su comunidad, qué dice la ley electoral en esa entidad federativa, en dónde para que sepan en qué lugar lo deben de poner, ¿no? No es algo que se diga, pues ponlo como todos los demás, ¿no? O por ejemplo, Minerva tocaba un tema interesante, ¿no? De respecto de los derechos, de los mejores o peores derechos que puede tener un ciudadano, ¿no? Y por ejemplo, podríamos decir, no, pues vamos a ponerlo por orden alfabético, ¿no? Y vamos poniendo un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Pero resulta, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú pones a una mujer antes del candidato que desde un principio se ha postulado como indígena, ¿no? Resulta que también la mujer, ya revisando sus papeles, también tiene la calidad de indígena, porque pertenece a un municipio indígena, habla lengua indígena y todo eso, ¿no? Entonces, cuando registras al siguiente, al que realmente tú reconocías como candidato indígena, puede ser que el tribunal te lo mande más abajo, ¿no? O al final de la lista, porque te diga, oye, es que ya tienes una candidata indígena registrada en tu lista, ¿no? Entonces, como ya hay un indígena, este segundo candidato indígena, pues pasa al segundo bloque, ¿no? Entonces, ve cómo el no haber previsto las calidades de indígenas de otros candidatos pueden modificarte una lista, ¿no? Y esto es, digámoslo así, la materia prima de los abogados, de los partidos políticos y de las autoridades electorales en un proceso electoral, ¿no? Porque cuando analizan la integración completa de la lista, van verificando que todas las personas no pertenezcan a un grupo poblacional, ¿no? Que no sean migrantes, que no sean jóvenes, que no sean indígenas, que no sean afromexicanos, que no sean pertenecientes a LGBTI, en fin, a otros grupos poblacionales, ¿no? Y entonces van viendo que todos los grupos que tienen derechos específicos, pues vayan teniendo una representatividad, ¿no? Y entonces eso va modificando, como no tienes idea, una lista de RP, ¿no? Es un tema bastante, bastante complejo. Pero bueno, ahorita vamos a ver también otros temas respecto de cómo se distribuye o cómo se divide nuestro territorio,
¿no? Cómo las autoridades tienen otros problemas, digámoslo así, a que enfrentarse cuando se involucran derechos de pueblos y comunidades indígenas. A ver, miren, déjenme pasar rápido a estos temas para que... Bueno, miren, déjenme, voy a concluir la sesión del día de hoy con esta lámina. Miren, aquí a grandes rasgos o en una primera y única diapositiva, vamos a ver el bloque de sistemas normativos que tenemos vinculados con los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y ahora también afromexicanos y equiparables, ¿no? Miren, cuando vayan a tomar en sus manos un asunto de pueblos indígenas o vayan a resolver o a implementar una acción en materia de pueblos y comunidades indígenas, tienen que tener eh, prevista la existencia de estos 4 sistemas normativos, ¿no? En un primer momento, lo inmediato, ¿no? Sería tomar en cuenta los sistemas locales, ¿no? Es decir, ¿qué dice la constitución local, la constitución política de las entidades federativas, ¿no? Respecto de los derechos previstos para pueblos y comunidades originarias, ¿no? Es decir, si tienen el derecho a elegir a través de sistemas normativos, hasta qué cargos pueden elegir en las entidades federativas, ¿no? ¿Qué dice el sistema local, ¿no? O positivo escrito en una entidad federativa. Pero también tienen que ver si en esa comunidad existen sistemas normativos internos, ¿no? Si, es decir, si hay comunidades que tienen usos y costumbres, ¿no? Y fíjense, los pongo en esta imagen al mismo nivel que las leyes locales. ¿Por qué? Porque fíjense, el Tribunal Electoral, a través de una jurisprudencia, estableció que los sistemas normativos internos o los usos y costumbres tienen la misma o son equiparables a una ley local, a una ley escrita, a una ley positiva, ¿no? Y esto tiene ciertas virtudes, porque, por ejemplo, si un sistema normativo interno prevé alguna discriminación, alguna exclusión de ciertas personas en el ejercicio de derechos político-electorales, estos apartados de los usos y costumbres se pueden declarar inconstitucionales o inconvencionales, ¿no? Es decir, que son contrarios a la Constitución o que son contrarios a ciertos tratados internacionales, ¿no? Y por lo tanto, deben de ser inaplicados, ¿no? Y esto vamos a ver que hay un sinfín de ejemplos en los que se han declarado inconstitucionales o inconvencionales ciertas normas internas de pueblos y comunidades indígenas porque restringen derechos, ¿no? Y miren, en un primer momento nos debería de bastar con el sistema local para proteger un derecho, ¿no? Tendría que estar regulado y tendría que estar garantizado por las entidades federativas un derecho, ¿no? Pero fíjense, como en otras materias, el derecho electoral también prevé la existencia de omisiones legislativas, de la omisión del legislador de regular pues algunas cuestiones que puedan afectar a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Pero entonces, si no está protegido en el sistema local, vamos a avanzar al siguiente sistema, que es el sistema nacional. Y aquí lo primero que hay que ir a revisar es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el artículo 2º constitucional, ¿no? Y vamos a ver, si no lo dice la Constitución local o las leyes electorales o los sistemas normativos, entonces buscamos en esta Constitución federal, ¿no? Y vemos si podemos aplicar un derecho regulado en esta Constitución al ámbito estatal, ¿no?
Y después, además de la Constitución, pues podemos ver, por ejemplo, las leyes electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y otras leyes generales respecto de, por ejemplo, el uso de las lenguas indígenas, ¿no? O los derechos contemplados en leyes que prevén defensorías públicas, de traductores, peritos, ¿no? En materia indígena. Pero fíjense, algo también aquí muy importante que tienen al que pueden acudir como una fuente del derecho o que pueden eh, consultar como complemento a la legislación positiva es la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Fíjense, hay en esta jurisprudencia pues más de 70 tesis y jurisprudencias que, que otorgan, digámoslo así, más derechos a los pueblos y a las comunidades indígenas, principalmente en el ámbito procesal, ¿no? Es decir, en esta parte donde los indígenas van a litigar ante el Tribunal Electoral, pues ciertos derechos. Entonces, en esta jurisprudencia, pues van a encontrar disposiciones que tienen que ver con ampliar, por ejemplo, el plazo de días que tienen para presentar un medio de impugnación, la flexibilidad, por ejemplo, para que el Tribunal Electoral corrija los agravios o las disposiciones que las personas indígenas consideran vulneradas por alguna autoridad, ¿no? También, por ejemplo, respecto de la valoración de las pruebas, por ejemplo, la aplicación de la perspectiva multicultural para solucionar un problema, por ejemplo, también la notificación de las sentencias del Tribunal Electoral traducidas a lenguas indígenas, ¿no? Esto es algo muy importante que está en la jurisprudencia, ¿no? Y que han venido aplicando otros tribunales locales, ¿no? Pero bueno, puede ser que ni el sistema local ni el sistema nacional haya previsto regular, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, elegir a representantes, a diputados locales o a diputados federales a través de sistemas normativos internos. Podría ser un tema que, digamos, no está regulado ni en la Constitución Federal ni en la Constitución local de cualquier entidad, ¿no? Entonces, nos quedamos con esa omisión, ¿no? Y le decimos a la persona que lo solicite, pues no está regulado, hay que esperar a que el legislador pues tome cartas en el asunto y emita las disposiciones necesarias, ¿no? Y por lo tanto, pues no puedes participar o no puedes elegir a tus diputados locales hasta que no se haga una reforma constitucional, ¿no? Fíjense, eso podría llevar a una sanción en el ámbito interamericano o en el ámbito universal, ¿no? Respecto de el Estado mexicano de ser omiso en la regulación de un derecho, ¿no? Y esto me lleva a que puede todavía acudir una persona a un sistema que es externo al sistema mexicano, ¿no? Y aquí me refiero en un primer momento al sistema interamericano, ¿no? Y fíjense, esto viene a tener la necesidad de precisar ciertas cuestiones. Por ejemplo, el artículo 99 de la Constitución dice: el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia de derechos político-electorales en nuestro país, ¿no? Y por lo tanto es una autoridad especializada en la materia. Y entonces podríamos pensar, pues, que lo que dicta la sala superior, pues, es todo lo que se puede hacer en el ámbito nacional para proteger un derecho, ¿no? Y, pues, en cierto grado, sí, hasta la sala superior es la última instancia que tenemos para tratar de proteger un derecho en nuestro país, ¿no? Pero fíjense, después de esto, tenemos el sistema interamericano. Este sistema interamericano surge de la Convención Americana
sobre derechos humanos, ¿no? Y fíjense, es una convención, un tratado internacional que surge del diálogo entre los países de América Latina para proteger en el ámbito regional los derechos humanos, ¿no? Y dentro de estos derechos humanos, los derechos político-electorales de la región, ¿no? Entonces, podemos acudir a la Convención Americana para ver si está regulado algún derecho. Pero fíjense, todavía, si no estuviera regulado en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta convención también prevé la creación de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que puede hacer una interpretación de lo que esté regulado en la Convención Americana, ¿no? A la luz o también interpretar ciertos sistemas normativos de los estados-nación que están sometidos a su jurisdicción, ¿no? Y entonces va a ser bien importante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha emitido sentencias respecto de derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y fíjense, pues hay varios asuntos, ¿no? Pero nada más por mencionarles un ejemplo, la Corte resolvió el caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Donde, por ejemplo, el Estado hizo una reforma a la ley electoral para decir que solo los partidos políticos iban a ser la vía para acceder a cargos de elección popular, ¿no? Fue una reforma que vino a omitir la posibilidad de que se pudieran participar también a través de asociaciones políticas, ¿no? Que tienen ciertas diferencias respecto de los partidos políticos en cuanto a el número de sus integrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se da la reforma, ciertas asociaciones indígenas lo que hacen es controvertir esta reforma, ¿no? Al final, pues el Estado dice, no, pues el Estado es soberano y el Estado puede decidir cuál es la vía para acceder a los cargos de elección popular. Ok, ya, tenemos la sentencia definitiva al interior del Estado, ¿no? Acuden a la Corte Interamericana y fíjense, hay algo bien interesante porque la Corte dice, efectivamente, los estados-nación son soberanos, pueden elegir las formas que decida el Estado para elegir a sus autoridades de representación popular, ¿no? Pero dice, fíjense, tratándose de este caso de asociación indígena, dice, pero dentro de esta soberanía no pueden dejar los estados sin una vía idónea a los sistemas normativos internos, a los pueblos indígenas, para que participen en la vida democrática de los países, ¿no? Y entonces viene un cambio, ¿no? Porque pues ya viene la sentencia condenatoria, ¿no? Y entonces vuelven a participar los sistemas normativos indígenas junto con los partidos políticos, las asociaciones con los partidos políticos, ¿no? Y entonces, pues aquí viene este tema, ¿no? Que mencionaba Minerva de por qué uno tienen más opciones que otros, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos dice es que tienen que tener las mismas opciones de participación. Deben de tener vías para poder acceder desde sus sistemas normativos internos, ¿no? Pero bueno, puede ser que ni siquiera en la región, ¿no? De América Latina tengamos protegido un derecho. Y entonces, todavía, después de este sistema regional, que así como está el interamericano, pues tenemos el sistema europeo, el sistema africano, ¿no? Otros sistemas regionales que pueden también tener ciertas competencias. Pero además de estos sistemas regionales, vamos a ver que todavía existe un sistema universal de derechos humanos, ¿no? Que protegen tanto los derechos de los ciudadanos en general como de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Por un lado, pues tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y algunas recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ¿no? Ya de forma específica, en el sistema universal, pues vamos a ver que son los principales tratados internacionales que nos sirven para la materia, ¿no? El primero de ellos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en específico, yo resaltaría el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ¿no? Y miren, estos 4 sistemas, el universal, el interamericano, el nacional y el local, pues son, digámoslo así, los diferentes ámbitos que nos permiten saber con claridad, pues digámoslo así, a qué podemos aspirar como parte de pueblos y comunidades indígenas, cuáles son, digámoslo así, algunas limitantes que hay en ejercicio de estos derechos, ¿no? Para poder interpretar o poderle decir al Estado mexicano, oye, este derecho me da para aspirar a más, ¿no? No solo para poder acceder a este cargo en específico, sino que lo puedo ocupar para ciertos cargos adicionales, ¿no? O nos pueden servir para decirle a un partido político, oye, me estás restringiendo mis derechos como comunidad indígena al interior de tu partido. Tienes que darme más espacios al interior de tu partido político, ¿no? O pueden ser referentes para decir a los partidos políticos, tienes que cambiar tus estatutos, tienes que cambiar tus reglas, ¿no? Para crear estructura al interior de los partidos políticos que generen vínculos con los pueblos y las comunidades indígenas. Y bueno, de estos alcances, ¿no? De más o menos derechos, es justamente de lo que vamos a hablar la siguiente sesión, ¿no? Donde pues ya vamos a hablar propiamente de las elecciones indígenas, ¿no? Y de cómo estas elecciones han sido protegidas desde el Tribunal Electoral, ¿no? La próxima sesión vamos a ver cuáles son todos los elementos particulares que se involucran en una elección indígena o una elección a partir de sistemas normativos internos, cuáles son todas las herramientas que ustedes pueden allegarse o que pueden consultar para conocer un sistema normativo interno. Y finalmente, los criterios que les permitan pues valorar, ¿no? En qué lugar ponen a una candidatura indígena, ya sea por mayoría relativa o por representación proporcional, ¿no? Pero lo que quiero es que se lleven estos elementos que los puedan apoyar para pues defender un derecho no indígena o un derecho indígena, ¿no? Porque justamente pueden ser abogados de las personas no indígenas, y entonces su representado les puede decir, oye, pues dime derechos para para ocupar un mejor derecho respecto del candidato indígena, ¿no? O cómo quito al candidato indígena de este lugar para yo quedar en este lugar que me interesa, por el que me interesa participar, ¿no? Y bueno, eso es de eso se trata la contienda electoral, de tener herramientas para aspirar por una mejor oportunidad en la contienda. Y el último día, pues ya lo mencionaba, vamos a ver casos emblemáticos, ¿no? Algunas sentencias que han estado presentes en los últimos libros respecto de sentencias emblemáticas, para que ustedes se lleven lo que se está discutiendo actualmente en México respecto de estos derechos, ¿no? Y pues bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes esta primera parte. Yo espero que la segunda sea una aún más interesante que esta, ¿no? Y podamos cerrar con los casos emblemáticos en una tercera sesión, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo, su asistencia, y nos vemos el día de mañana, ¿no? A la misma hora y por la misma liga.
Que tengan Gracias, maestro, buen día. Gracias, maestro. Buen día. Gracias, buen día. Hasta luego.